emergencia, es una prioridad en un trauma, es una prioridad también en un soporte vital avanzado, ¿no? Que hablamos del básico y del avanzado, donde tenemos ciertos materiales que son importantes, ciertos instrumentos y ciertos dispositivos que debemos los médicos saber usarlo. De hecho, hoy en día también existe personal de salud que no es médico, como paramédicos, enfermeras, que saben usar estos dispositivos intratraqueales, se llama cuando son dentro de la tráquea, como los tubos orotraqueales o nasotraqueales. También los dispositivos supraglóticos, que vendrían a ser estos de acá, porque va a estar por encima de la glotis, si ustedes recuerdan la glotis, que vienen a ser estos tubos de acá, que se conocen como máscara laringea, ¿ya? Y obviamente vienen de diferentes tamaños, diferentes medidas, y su colocación es bastante sencilla y no necesitan un laringoscopio como se necesitaría para colocar este tubo orotraqueal. Evidentemente, nosotros tenemos que tener siempre el concepto claro. Cuando hablamos del manejo de la vía aérea, hablamos primero de preoxigenar al paciente. Y la forma más rápida de preoxigenar es con la mascarilla y con el ambú, ¿no? Si tenemos obviamente este material. Ya dijimos que en el soporte vital básico y no tenemos ese material, pues ahí tendríamos que hacer nosotros dar la respiración al paciente, ¿no? O sea, inspirar hondo, tapar la nariz del paciente, vigilar que la vía aérea esté permeable, que no haya obstrucción en la vía aérea y poniendo un poquito hacia atrás la cabeza, abriendo la boca, insuflar, ¿no? Y hacer que los pulmones del paciente puedan expandirse. Esto es muy importante ya que nosotros también somos una herramienta para poder salvar la vida en caso de que no exista el material. Pero si existe el material, estamos en el hospital, en una ambulancia, pues nosotros vamos a ser médicos o de repente siempre vamos a tener estos dispositivos al alcance de nuestra mano, pues evidentemente vamos a usar estos dispositivos. ¿Por qué se usa el primer dispositivo que se usa? Es la mascarilla y el ventilador manual. Porque este ventilador manual lo que hace es meter presión positiva, ¿no? También tenemos algunos dispositivos para permeabilizar la vía aérea como una cánula de Mayo, por ejemplo, que nosotros podemos ver acá. O tenemos también una pinza Magil, que muchas veces ayuda a colocar el tubo dentro de la laringe, ¿no? Mediante una visualización con el laringoscopio cuando hacemos nasotraqueal, ¿no? Cuando el tubo lo metemos por la nariz y entra dentro de la tráquea. Siempre es importante tener otros materiales como aquí tenemos lidocaína en spray, ¿no? Esto es importante para evitar la reacción del cuerpo frente a el ingreso del tubo. Y obviamente esta es una anestesia porque la vía aérea, el árbol traqueobronquial va a hacer una reacción. Y esta reacción puede llevar a un broncoespasmo. Y este broncoespasmo puede ser tan grave, quiere decir que se van a cerrar los bronquios, que el paciente no va a oxigenar, pese a que tenga el tubo dentro de la tráquea. Esto es más frecuente en aquellos pacientes que son reactivos, como quienes, pacientes asmáticos, pacientes bronquíticos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener. También es importante tener un conector. Fíjense, aquí tenemos un conector para conectar el tubo a el ventilador manual. Acá tenemos un filtro, nos faltan famosos filtros antivirales, ¿no? O los filtros para evitar que los virus ingresen dentro del paciente. También tenemos que fijar el tubo, tenemos dos medios de fijación, uno que es el globo, que está acá, que lo inflamos con esta válvula que está acá, que se le infla con aire, ¿no? Y esto va a estar dentro de la tráquea y aquí estaría inflado, ¿no es cierto? Y también tenemos la forma de fijar el tubo que tiene que ser exterior, que puede ser con una esparadrapo o también puede ser con una gasa o una cinta, ¿ya? Cuando nosotros hemos asegurado la vía aérea, ya hemos colocado un tubo dentro de la tráquea, recién estamos hablando de una vía aérea segura. ¿Y por qué es importante el manejo? Bueno, aquí hay algunas noticias, fíjense ustedes, en el alto un árbitro de pronto se desvanece, ¿no? Fíjense que le ponen una mascarilla, pero nadie, ¿no? El árbitro sufre una arritmia cardíaca, el problema no era respiratorio.
hubo un manejo inadecuado del árbitro y lamentablemente pues lo que él necesitaba era un masaje cardíaco, ¿no es cierto? Por eso es importante reconocer. En medicina nosotros siempre vamos a empezar con el diagnóstico. Un mal diagnóstico evidentemente me va a llevar a que yo haga un mal procedimiento, porque un mal tratamiento con un diagnóstico errado pues no me va a llevar. Entonces el árbitro lamentablemente es trasladado, pero nadie lo ventila adecuadamente, nadie hace masaje cardíaco, nadie utiliza el reanimador, digamos, el desfibrilador con ritmo desfibrilable, pues, y lo que pasa es que el árbitro muere, ¿no es cierto? Lamentablemente muere por una mala asistencia. Pero esto sucede en todo el mundo, ¿no? Jugadores de fútbol que se desmayan y los jugadores que han sobrevivido muchas veces es porque los que están al lado saben hacer una reanimación cardiopulmonar. Todas las personas, como dije ayer, y justamente eso dice los manuales del ILCOR, de las guías, todas las personas debemos saber reanimar, no solamente los médicos, ¿no? A nosotros los médicos, cuando ya aprendemos a hacer esta reanimación, debemos enseñar a otros que deben saber hacer este procedimiento. Porque estos sucesos van a pasar en las canchas de fútbol, en una clase, en el colegio, un niño, en el micro, en un viaje, en cualquier lugar donde hayan personas y estas personas tengan que asistir. La importancia de salvar lo más rápido posible. Aquí hay un video, ¿no?, que relata, se puede ver muy claramente cómo no asisten. Aquí hay un luchador de lucha libre, fíjense. Fíjense que en el preciso momento donde él recibe la patada, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Fíjense ustedes que aquí estamos a 13 segundos del video donde él recibe la patada. Esta patada le produce una lesión de la columna cervical, ¿no? Una lesión alta probablemente. Y el paciente con una lesión alta hace lo que se conoce como una parada respiratoria. Una parada respiratoria, no una parada cardíaca. Su corazón estaba latiendo todavía. Sin embargo, aquí vamos a ver lo que es ineficiente, ¿no? Esto pasó hace unos años en México, en las arenas donde pelean las luchas libres y donde hay médicos, hay paramédicos, y vamos a ver una actuación de estos médicos completamente ineficiente, porque para empezar no reconocieron, ¿no? Segundo, nunca ventilaron, ¿no? Y tercero, cuando ya llegan al hospital, evidentemente ya no había paciente, ¿no? El paciente en el hospital es intubado, se realiza todo lo que ustedes quieran. Sin embargo, ya no es oportuno y el paciente muere. Vamos a seguir viendo el video y yo voy a detenerlo en ciertas partes para que ustedes vean que no se hizo la asistencia adecuada al paciente. Ahí vamos en los 40 segundos, nadie reconoce la parada cardíaca. Ellos más o menos se dan cuenta, los luchadores, que algo pasa. Sin embargo, nadie hace nada, el árbitro lo mira, ve que no reacciona.
Aquí vamos en el 1 minuto 23 segundos, ¿no? Y no vemos ninguna respuesta del personal ni médico ni de emergencia, ¿no? Ya están tomando ya se da cuenta algo el árbitro, que no responde. Ya empieza a llegar el primer médico acá. Abren la vía aérea. Tiene signo de gasping el paciente, se empieza a poder respirar, pero no mueve el tórax. Este tiene una lesión medular alta. Nadie ventila al paciente, ni boca a boca, ni con materia. Le ponen una cánula de mayo, que tampoco es la solución. Lo que hay que hacer es ventilarlo. Nadie ventila al paciente. Ya hay médicos que están ahí, médicos completamente ineficientes para el manejo de este paciente. Aquí estamos viendo claramente la ineficiencia de los médicos, ¿no? Nadie usa la mascarilla o le da respiración boca a boca y obviamente él no está oxigenando. Él está viendo pasar su vida en estos 2 minutos, vamos a los 3 minutos, quitamos 3 segundos, son 2 minutos 47 segundos, ¿no? Que nadie está haciendo realmente una maniobra. Lo único que han hecho es permeabilizar la vía aérea, nada más. El paciente no ventila y el paciente no es asistido. Acá tenemos una tropa de personas que nadie ventila al paciente. Ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Solamente son transportadores. Y no queremos transportadores, ¿no? Queremos personas, o sea, queremos médicos, queremos paramédicos que sean eficientes, que ventilen. Nadie lo ventila. Nadie le pone un collar cervical. Aquí está la doctora, creo que es la doctora ahí de la arena. Si nosotros vemos, vamos llegando a los 4 minutos. El paciente es rescatable hasta este tiempo. Si alguien hubiera ventilado a este paciente, pero nadie lo ventila. Lamentablemente seguimos con el transporte. Hasta el momento que lo están subiendo a la ambulancia, él tiene una cánula de mayo, pero nadie ha ventilado a este paciente, ¿no? Bueno, pasan 5 minutos y lamentablemente nadie asistió. Este luchador llega a una clínica 10 minutos después. Si no lo asistieron en el lugar, tampoco lo asistieron en la ambulancia. Prácticamente solamente son transportadores de pacientes, no son personas que tienen la capacidad de hacer una ventilación con una mascarilla. Y lo ideal ya si hay un médico y tiene el laringoscopio y un tubo, es intubar al paciente, ¿ya? Si este paciente estuviera intubado, probablemente no hubiera muerto. Y la lesión que tenía en la columna cervical que le causó esta parada respiratoria, ¿no? Probablemente inclusive podía tener un tratamiento, ¿no? Probablemente un hematoma epidural, ¿no? El paciente hizo y eso comprimió la columna y le causó esto. Pero nadie asistió. La asistencia es importante.
Y justamente ese reloj que ustedes ven acá arriba es el reloj que marca la vida o la muerte de los pacientes. Si yo no actúo, no asisto al paciente, evidentemente lo voy a perder. Y yo tengo lo que se conocen como los 10 minutos de platino, ¿no? Los 10 minutos de platino son el tiempo donde tenés que actuar, ¿no? Aquí, con este luchador, tuvieron la oportunidad de actuar, pero los médicos ineficientes no actuaron, ¿no? Como el caso que yo les conté ayer del niño que hizo el paro en el colegio, tampoco nadie actuó, ¿no? O sea, no hubo una actuación, o sea, no, si no aplicamos los conocimientos, pues no somos útiles, ¿no? Nosotros tenemos también la hora dorada, ¿no? Que hablamos del tiempo donde podemos hacer bastantes cosas y podemos salvar. Pero en estos casos, así como el niño también el niño boxeador de nuestra ciudad de 15 años que probablemente también hizo una parada respiratoria, ¿no? Por el trauma craneoencefálico o una depresión respiratoria y no fue asistido, pues ya están las secuelas ahí, ¿no? Porque si se actúa en estos 10 minutos de platino, probablemente vamos a tener otros resultados. Existen muchas situaciones y muchos escenarios que podemos tener una vía aérea como esta, por ejemplo, un trauma maxilofacial, donde de repente vamos a intentar intubar o vamos a hacer otro tipo de procedimiento, ¿no? El médico se va a ver frente a este escenario muchas veces. Si está de turno de emergencia en un hospital, si está en una ambulancia, si es un médico que va a rescatar pacientes. Y tiene que tener presente que si va a hacer una asistencia adecuada en el paciente, evidentemente la intubación es un procedimiento que si tiene la capacidad de realizarlo bien, lo va a llevar a buenos resultados con el paciente, ¿no? Tenemos las vías aéreas difíciles, porque este paciente es un paciente que no se puede intubar porque es un paciente que tiene una nariz bastante grande, tiene una micrognatia, tiene un cuello bastante grande. No puede haber una apertura bucal de más de 3 centímetros, ¿no? Si yo quiero palpar por debajo de la mandíbula, tampoco palpo los 3 centímetros. Entonces, este es un paciente con vía difícil. También con vía aérea quirúrgica difícil, porque fíjense, prácticamente es un cuello bastante corto, ¿no es cierto? Prácticamente esta traqueostomía que se le hizo de emergencia porque no se lo pudo intubar, prácticamente está por encima de la horquilla external, ¿no? Entonces es bastante complejo. La evaluación que debemos hacer nosotros siempre es, si quieren ustedes, evaluación, reconocimiento, diagnóstico. Lo más importante es la oxigenación. Ya, lo primero que yo voy a hacer cuando yo detecto esto es oxigenar al paciente, no intubarlo directamente, ¿no? Porque muchas veces los estudiantes piensan que hay que intubarlo. No, intubación significa que yo voy a perder tiempo. Y en este tipo de pacientes que tienen hipoxia cerebral, yo no puedo perder tiempo. Tengo que ser rápido. Entonces, la forma más rápida de que llegue oxígeno al cerebro es agarrando la mascarilla, permeabilizando la vía aérea, colocando una máscara, una cánula de mayo y inmediatamente darle ventilación al paciente adecuada. Es importante hacer esto para ventilarlo adecuadamente al paciente. Luego de haber hecho esto, debemos valorar al paciente. Si tenemos monitores como una oximetría de pulso, que la tenemos que tener al alcance de nuestras manos, ¿no? Eso tiene que ser algo que lo debemos tener, porque debemos revalorar al paciente. Yo hago una pregunta. Ese médico que estaba en la arena de los luchadores, ¿por qué no asistió adecuadamente al paciente? Porque probablemente no, los luchadores no hacen paros respiratorios o paros cardíacos, ¿no? Entonces el médico cuando no hace algo, se olvida, peor si no lo practica. Entonces, la práctica de la medicina tiene que ser constante. Yo debo practicar, ¿no? Entonces, la mejor forma de practicar en escenarios es la simulación. Y obviamente cuando ya sabemos hacer algo en simulación, pues lo podemos hacer normalmente en un quirófano, en el hospital, en la emergencia, en las salas, ¿no? Porque tenemos escenarios prehospitalarios, intrahospitalarios y dentro del hospital tenemos varios lugares, ¿no es cierto? Pero obviamente tenemos ayuda y allá somos como que más capaces porque paros tenemos todos los días y tenemos que hacer masaje y tenemos que hacer intubaciones. O sea, tenemos una habilidad mucho más y tenemos mucha más experiencia. Entonces, para reconocerlo primero, miro, escucho y siento, ¿no? Lo que ya hemos practicado, ¿no? La escena, el escenario del accidente, del trauma, de la emergencia, es importante que los paramédicos ya tengan ciertos dispositivos, inclusive acá este paciente está colocando una vía, le han colocado una vía aérea, y esto se llama un soporte vital avanzado. Cuando ya nosotros intubamos al paciente o que colocamos una máscara laringea y estamos colocando un suero y estamos proveyendo oxígeno, estamos haciendo una atención prácticamente hospitalaria en el prehospitalario, ¿no?
como se está haciendo con este paciente. Fíjense, por eso los médicos tienen que tener cierta flexibilidad, ¿no? Yo pregunto, digamos, esta doctora, había otro más que estaba, y otro paramédico, pues no, lamentablemente ellos eran demasiado obesos que no podían ni agacharse, ¿no? Entonces, cuando ya vos no puedes ni agacharte, prácticamente, ¿qué vas a poder ayudar a otro? Pues, ¿no? En vez de ayudar, probablemente vas a ser vos el otro paciente. Entonces, tenemos que también tener una condición que tiene que ser adecuada. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros frente a la vía aérea? Reconocemos que el paciente está en parada respiratoria y no respira, ¿ya? Ventilación con máscara, ¿no? Ventilación con máscara. Cuando ventilamos con máscara, 5 minutos, 7 minutos, vamos a oxigenar al paciente. Este tiempo nos va a dar ya para que nosotros tengamos una vía aérea segura, que viene a ser una intubación nasotraqueal o orotraqueal. ¿Por qué se dice vía aérea segura? Porque usted, cuando ya está el tubo dentro de la tráquea, usted puede dar el volumen necesario a los pulmones de ese paciente y puede transportarlo, puede llevarlo a terapia intensiva. Si está en la calle, lo puede llevar hasta el hospital. Y tiene un paciente que va a estar oxigenando constantemente y que su cerebro no va a producir la lesión secundaria de la hipoxia, que en el mundo, cuando no se maneja bien la vía aérea, la lesión secundaria es la que mata a los pacientes. Entonces, los pacientes mueren en el mundo, y este paciente murió por una ineficiencia del personal médico de la arena que había, de la arena azteca, porque en este caso ellos no hicieron nada, prácticamente le pusieron una cánula, pero no ventilaron nunca al paciente. Puede ser falta de conocimiento, puede ser falta de habilidad, pero eso no nos tiene que pasar a nosotros. Nosotros como médicos, como futuros médicos que vamos a hacer, tenemos que entender que debemos practicar estas habilidades que son fundamentales para un médico. Cuando no se puede hacer la intubación nasoorotraqueal, viene a ser la cricotiroidotomía o la traqueostomía. Va a depender de las situaciones que el médico tenga a disposición. Lo más rápido es una cricotiroidotomía por punción. La intubación endotraqueal se considera difícil cuando la inserción del tubo requiere más de 3 intentos o dura más de 10 minutos. O sea, estoy intentando, no puedo, otra vez intento, no puedo, entonces ya se considera difícil. Pero también tenemos algunos parámetros para darnos cuenta. Paciente que no abre la boca, más de 2 dedos, paciente que tiene una micrognatia, o sea que el mentón es pequeño, ¿no? Paciente que tiene de la laringe hacia el piso de la base de la lengua, tiene menos de 2 dedos. Entonces, son pacientes que tienen un cuello corto, un cuello ancho, ¿no? Estos pacientes no se los va a poder intubar y ya el médico sabe que no va a poder. Tenemos otros métodos como la videolaringoscopía o el uso de bujías. El uso de bujías ahora es bastante fácil de usarlo, ¿no? Y se puede intubar con esto. Entonces tenemos ciertos parámetros. El paciente no puede abrir la boca más de 4 centímetros. No hay movilidad adecuada de la columna cervical. Puede ser por un trauma, puede ser un paciente que sea sifótico, que tenga una sifosis en la columna cervical, o puede ser un paciente que tenga una articulación mandibular abolida, o puede ser que tenga una laxitud de la unión glosoepiglótica, que no pueda yo movilizar esto, o puede ser que hayan obstáculos en la boca, un tumor de lengua o un ¿cómo se llama esto? Un edema de glotis, ¿no? Debido a un choque anafiláctico. Entonces, pueden haber situaciones que yo tengo que detectarla. Un paciente con obesidad mórbida no es un paciente con vía aérea difícil. Una paciente embarazada es una paciente con vía aérea difícil. Entonces, son pacientes que de repente tengo que prever antes de hacer la intubación y obviamente tener los recursos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo presumo de una intubación difícil, causas obvias, fractura maxilar superior, pacientes con cuello corto, ¿no? Si no se acuerda de un cuello corto, acuérdense de los fiscales, ¿no? Que están así con su cuellote, ¿no? Tumores en región bucal o cuello, ¿no? Un tumor de tiroides, un tumor de boca, ¿no? Que prácticamente va a ser difícil intubarlo. El tumor de cuello inclusive también es difícil hacer una traqueostomía o una cricotirotomía porque tiene el tumor en ese lugar. Quemaduras faciales, obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y cualquier cosa que pueda ocurrir durante la intubación. Por ejemplo, me acuerdo una vez que me llaman a quirófano, estaban haciendo una RCP y los anestesiólogos querían intubar al paciente y no podían intubar a la paciente, y por intubarla le sacaron las amígdalas. Y obviamente hubo un sangrado masivo en la garganta de la paciente. Y yo estaba de turno, me acuerdo, y me llaman y voy a quirófano y tengo que hacer una cricotirotomía y después una traqueostomía para poder ventilar a esa paciente, ¿no? Una vía aérea quirúrgica. Tenemos este dispositivo que es la máscara laringea, que es un dispositivo fácil de colocar, no necesito de un tubo orotraqueal, prácticamente, como ustedes pueden ver, entra directamente y queda en la laringe. Entonces,
en la laringe, por acá se va a oxigenar al paciente. Hoy en día se dice que si sabemos usar este es el mejor dispositivo para poder ventilar rápidamente a un paciente que lo requiera, ¿no? Es más rápido que intubar. Entonces, es una de las primeras opciones que se tiene ahora cuando hablamos de la atención de la vía aérea, que se llama ventilación supraglótica, ¿ya? Entonces, esto se llama máscara laringe, ¿ya? Y esto obviamente hay que saberlo usar, es muy sencillo de colocar y obviamente tenemos que ver si ventila al paciente. Y podemos transportarlo, pero no es una vía segura, simplemente que con esto podemos oxigenarlo bien al paciente hasta poder hacer otro procedimiento como una traqueostomía, si es que no podemos meterle un tubo dentro de la tráquea, ¿no? Pero vamos a oxigenar rápidamente. Esto que ha sido abandonado prácticamente porque ya no lo usamos mucho, pero está como para la historia, es el combitubo, ¿no? Es un tubo que se metía dentro del esófago. Se inflaba un balón, ¿no? Y tenía que inflarse otro balón en la garganta y por acá salía el aire que iba hacia la tráquea, ¿no? Pero evidentemente no es aconsejable porque de repente el paciente broncoaspiraba, se entraba por acá y prácticamente ha quedado en desuso, ¿no? Pero se los pongo ahí por la historia, ¿no? Aquí está la máscara laringia. El manejo de la vía aérea es importante, que si yo no puedo intubar a un paciente porque no puedo acceder por la parte superior, pues la otra está directamente a hacer una cricopunción o una traqueostomía. Aquí tengo yo que el médico tiene que tener una posición adecuada, ¿no? Y obviamente esto lo vamos a practicar hasta el cansancio en la sala de simulación, donde tenemos un muñeco o varios muñecos que se puede hacer la intubación orotraqueal, ¿no? Es importante cómo se pare el médico y tenga este ángulo de visualización para poder intubar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el médico está bastante jorobado y lo ideal sería que se pare un poco más atrás, ¿no? Y pueda intubar al paciente. Pero también pueden haber otros sucesos, ¿no? Que yo no sepa usar un laringoscopio y también debo aprender a usar el laringoscopio. Cuando yo siempre, ¿no? Dijimos primero hacer, o sea, valorar, realizar, revalorar, ¿no? Una vez que yo lo he intubado al paciente, ¿no? Aquí veo una cánula de Mayo y aquí veo lo que se llama un capnómetro. ¿Qué es el capnómetro? El que mide el CO2. ¿Cómo yo estoy seguro de que el paciente lo he intubado adecuadamente? ¿Cómo sé que entró en la tráquea? El único lugar donde hay CO2 viene a ser la vía aérea, ¿ya? Entonces, vamos a tener aquí que el CO2 va a empezar a marcar, ¿ya? Si yo lo intubado al esófago, no va a marcar el CO2. Entonces, ¿cómo yo valoro que el tubo está dentro de la tráquea? Capnometría, ¿ya? Que puede ser de color, ¿no? O en este caso como esta, que es un dispositivo que lo vamos a ver en el monitor. Este paciente está obviamente en quirófano del hospital japonés, ¿no? Bueno, para aprender, yo creo que lo mejor es ver un video. Obviamente este video tenemos que verlo varias veces, los estudiantes, porque lo vamos a practicar en la sala de simulación. Y acá vamos a ver un video donde yo se lo voy a pasar también, obviamente. From the New England Journal of Medicine. Aquí podemos ver cómo la mascarilla tiene que estar bien compactada, la forma en mano de C, fíjense, la forma bien compactada para poder ventilar al paciente. Cuando son dos personas, siempre identificar que no haya nada, cuerpos extraños, dentadura, sacar esto. Y es un procedimiento que se hace antes de intubar al paciente. Este es un paciente que puede ser intubado en quirófano. Siempre hay que verificar que el paciente no tenga secreción y no hay que intubar primero. Lo primero tiene que ser la ventilación. Mascarilla a presión positiva. Importante, mascarilla a presión positiva. ¿Ya? Antes de someterlo a una anestesia general, antes de cuando está el paciente deprimido, ¿no es cierto? Y yo tengo que acompañar la ventilación. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son cualquier paciente que tenga un fallo respiratorio, ¿no? O paciente que esté en completa apnea, por ejemplo, ¿no? O un paciente que vaya sometido a una anestesia general y se le ha puesto un bloqueo neuromuscular, ¿no? O se lo han narcotizado. O paciente que hizo un accidente cerebrovascular, ¿no? O un problema cardiopulmonar o una reanimación que se le está haciendo al paciente, ¿no? Otras situaciones, cualquier situación donde el paciente tenga una falla respiratoria y no pueda respirar adecuadamente, puede ser un paciente con asma, ¿no es cierto? Contraindicaciones, cuando no se debe realizar, son relativas. Un severo trauma facial, por ejemplo, que no pueda yo meter el laringoscopio, ¿no es cierto? O un severo trauma con heridas bien grandes, digamos, en la cara, ¿no es cierto? O si tiene algún cuerpo extraño en la boca, ¿no es cierto? En la cavidad oral, o sea,
un tumor de lengua, ¿no? Un edema ¿no? Aquí está la laringoscopia y ahí podemos ver lo que se llama las cuerdas bucales, ¿no? Cuando vemos las cuerdas bucales, introducimos cuál es el equipamiento que nosotros necesitamos para hacer una mascarilla a presión positiva. Aquí tenemos esto, que son las mascarillas que son transparentes, ¿no es cierto? Que tienen cierta condensación, secreción, ¿no? Y obviamente son importantes para ver el vómito, si el paciente vomita, ¿no? Tiene ciertas partes, cuerpo, ¿no? La parte que va pegado al paciente que tiene que ser blanda para evitar lesiones neurovasculares en la cara, porque tenemos nervios ahí, que si hay presión demasiada va a lesionar. Tenemos otro tipo de máscaras que tienen dispositivos para poder sujetarlos en la cabeza, como esa araña de goma, que permite que el médico pueda, ¿no? Pueda valorarla, pueda sostenerlo y pueda ayudarse, ¿no? A ventilarlo mejor. Siempre debo valorar que tenga la conexión al dispositivo de presión positiva. En este caso, ustedes pueden ver acá. Esto es importante, que compacte bien en la cara del paciente, porque por eso hay diferentes tamaños. Hay tamaños pediátricos y tamaños de adultos, ¿no? Y uno tiene que seleccionar la mascarilla que sea la adecuada para el paciente. Es importante ver el dispositivo también de la presión positiva, que la válvula esté funcionando adecuadamente, ¿no? Que esté conectado a una toma de oxígeno es ideal, ¿no? Que tiene que estar más o menos a 6 litros. Tenemos un reservorio, ¿no? Donde si el paciente respira, este reservorio es el que retiene el CO2. Muchos pacientes que los ventilamos rápidamente y el paciente reacciona puede llegar a ventilar él solo, ¿no? Y si ventila solo, yo me voy a dar cuenta primero porque escucho la salida de aire de los pulmones. Y es importante esto para retención de CO2 en caso que no queramos perderlo. Aquí está la forma de cómo se debe agarrar la mascarilla. Esto es algo que debemos practicarlo, ¿no? Para tener en cuenta. Esta es la forma de valorar si funciona adecuadamente el ventilador manual, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tener un sistema de succión cerca del paciente, ¿no? El sistema de succión es importante. Tenemos que tener las cándulas de Mayo. Esos son tubos nasolaringios, también para preoxigenar al paciente. Debemos sacar las prótesis dentarias o alimentos si el paciente tiene en la boca. Esto para poder ventilarlo adecuadamente, ¿no? Tanto la superior como la inferior. La forma de aplicar la mascarilla en el paciente. En los pacientes que no tienen lesión de la columna cervical puedo hacer eso. ¿Y por qué hago ese movimiento? Porque la base de la lengua puede estar hacia atrás y me impide que respire el paciente. Entonces, forma incorrecta de agarrar y forma correcta. Esta es la forma correcta. La tenemos que practicar para no olvidar. Si el paciente no tiene problema de columna cervical, podemos hacer esta maniobra que va a ayudar a que ventile mejor. Si el paciente tiene fractura de columna cervical o tiene una cifosis o una artrosis ya donde se han pegado podemos nosotros siempre hacerlo con un collar cervical porque podemos lesionar la columna y el paciente puede quedar paralítico, ¿no? La compresión es importante, ¿no? Los cuidados en algunos pacientes obesos, ¿no es cierto? Que tienen un trauma facial, ¿no? Que son una nariz bastante larga, ¿no? Podemos tener un problema de deterioro, ¿no? Que no vayamos a poder hacer una presión adecuada de la oxigenación, ¿no? Obviamente, cuando yo hago esto, tengo que ver que el tórax se mueva, ¿no? Aquí puedo valorar con un estetoscopio el murmullo vesicular, el ingreso de aire en los pulmones. Y también verificar si no existe otro problema acá, ¿no? Entonces, signos de ventilación alterada, ¿no? Son importantes que yo los diagnostique rápidamente porque puede ser que no esté sincronizando adecuadamente, ¿no?
Puede ser que en vez el aire se entró al estómago y el paciente tiene una distensión gástrica y después el paciente vomite, ¿no es cierto? Y se broncoaspire. ¿Cómo valoro? Pulsoximetría y monitor de CO2. ¿Cómo me ayudo a que tenga una vía permeable? Cánula de Mayo o cánula nasal, ¿no? Nasal laringea. ¿Qué es el correcto tamaño? Es importante, porque si es un tamaño muy grande me puede obstruir. Si es un tamaño muy pequeño, no cumple la función adecuada y la lengua sigue bloqueándome el lugar de la faringe. Entonces, no tiene que ser ni grande ni pequeña, porque una muy grande me va a obstruir. Esa es la forma de colocar la cánula de Mayo, ¿no? Son dos formas, ¿no? Una hacia arriba, otra hacia abajo, ¿no? Es importante tener en cuenta cuando sea necesario. Aquí, por ejemplo, tenemos la cánula nasal, cómo se utiliza. También es para preoxigenar al paciente, ¿no? Esta se introduce por la nariz, obviamente con lubricante, con un gel, que es el gel de lidocaína para evitar el dolor. Hay que colocarlo con bastante cuidado, evitando que el paciente produzca dolor o produzca una lesión. ¿Cuándo tengo que tener cuidado? Un trauma facial, un trauma de base de cráneo, coagulopatías. En esos casos no podría usar esta cánula porque podría lesionar el cráneo, me podría entrar al cráneo. Entonces, en esos casos no se realiza, ¿ya? Esta cánula nasal. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, ¿no? Y el paciente está en mal estado, pueden haber complicaciones. Una de las peores complicaciones es que yo no ventile adecuadamente al paciente o que yo ventile no en una secuencia adecuada, ¿no? Y obviamente no oxigena adecuadamente. Insufle el estómago, el estómago aumenta la presión intraabdominal, ¿no es cierto? Y al aumentar la presión intraabdominal, el paciente va a tener una presión más bien inspiratoria disminuida, ¿no? O sea, es un círculo vicioso que me va a llevar a que probablemente el paciente broncoaspire, vomite y se broncoaspire, ¿no? Entonces debo tener siempre, y obviamente la broncoaspiración me va a llevar a que no oxigene adecuadamente los pulmones, porque el paciente va a empezar a hacer un deterioro neurológico, ¿no? Se puede morder el paciente los labios, puedo comprimir demasiado fuerte los nervios trigeminal, el nervio facial o las arterias cuando comprimo muy fuerte la máscara. Entonces tengo que tener cuidado de eso, de no lesionar, ¿no? Cuando ya el paciente respira solo, puedo utilizar una mascarilla para oxigenarlo solamente, si él respira, ¿no? Si no respira, tengo que proceder a realizar la intubación orotraqueal, ¿no? Entonces, primero oxígeno con mascarilla, ventilación, y luego tengo que realizar la intubación en el paciente. Bueno, la intubación también es importante y aquí hay un video de la intubación, cómo se intuba, cómo se debe intubar a un paciente, ¿no? Primero las indicaciones. ¿Cuándo usted va a intubar a un paciente? ¿No? Aquí vemos el médico que está con su máscara facial, ¿no? Está colocando un tubo, está valorando que el tubo esté bien colocado. Indicaciones: paro cardiorrespiratorio, falla respiratoria, inadecuada oxigenación o ventilación y cualquier causa que produzca obstrucción en la vía aérea. Cuidados críticos de un paciente con múltiples lesiones en el cuerpo, pacientes que tienen que entrar a una cirugía de anestesia general o durante un procedimiento general se deben intubar, así como el que estamos viendo en la imagen. Contraindicaciones. Cuando no voy a intubar a un paciente, obviamente aquellos casos donde no se pueda, ¿cierto?, el procedimiento hacer porque tiene un cuello corto,
tiene un edema de glotis o tiene un tumor en la boca, porque no se puede realizar, o tiene un trauma facial muy severo, ¿no? Que no se pueda intubar. Entonces, es importante saber colocar el laringoscopio, ¿no? Y puede usar premedicación para relajar al paciente. Una es la succinilcolina, que me va a relajar completamente al paciente y es de acción rápida, dura 5 minutos, ¿no? Y el otro es leto inmediato, ¿no? Y cuando yo lo utilizo, cuando el paciente no está consciente, ¿no? Cuando voy a tener dificultad de dibujación, tumores, traumas, quemaduras, edema, infección, ¿no? Que me van a dar problemas para la intubación. Infecciones principalmente en la articulación mandibular, porque no va a poder abrir la boca el paciente. No se olviden que una infección produce contracción del músculo y el paciente no puede abrir la boca, ¿no? Es importante en la intubación tener un laringoscopio, tener un sistema de succión, ¿no? Y tengo que tener ciertos equipamientos, ¿no? Guantes, máscara facial, sistema de succión. Laringoscopio, que tengo un tubo orotraqueal y una jeringa de 10 ml. Un sistema de ventilación manual, una cánula de mayo, una cánula nasal y un sistema de sujeción que puede ser este plástico o una tela de seda. Tengo dos tipos de laringoscopio, uno de hoja recta y otro de hoja curva. El de hoja recta el de hoja curva se conoce como Maxim Dodge y el de hoja recta se conoce como Miller, ¿no? Y obviamente esto va a depender, el Miller lo usan más en pediatría porque el niño pediátrico tiene como que una laringe mucho más elevada que el adulto, ¿no? Entonces más es usado en pediatría. O también aquellos pacientes de intubación que lo requieran. Luego tengo el tubo. Tengo que saber las partes del tubo, ¿no? Es un tubo que tiene medidas del diámetro del tubo por dentro, 7, 7.5, 8, ¿no? Y tenemos también un sistema que se llama CAF o balón que se infla con una jeringa, que es el sistema que sujeta por dentro de la tráquea. Por otro lado, también tengo una guía que debo utilizarla. Debo tener un estetoscopio para valorar si entró el aire bien a los pulmones y también debo tener un sistema de valoración de dióxido de carbono, ¿no? Que este es colorímetro. Este se valora porque cambia de color, ¿no? Entonces, la forma de saber que está en la vía aérea es auscultando o con el marcador de CO2. Siempre debo saber si mi equipo está bien, ver si la luz está adecuada, ver si mi balón infla bien, ver si tengo mi guía adecuada, ¿no? Que tiene que estar nunca por salir por el tubo, ¿no es cierto? Tiene que estar por detrás. Una vez que yo tengo todo mi equipo, tengo que tener un equipo de succión debajo de la camilla, ¿no? Cerca, y coloco las drogas para relajar al paciente. Esto es una anestesia general, por ejemplo, ¿no? Que también lo puedo hacer en la emergencia, ¿no? Entonces aquí le están haciendo, lo están ventilando al paciente, está con una araña, fíjense la posición que está el médico y esto es muy importante. La forma de mover la cabeza es despacio, con cuidado, y lo que trato de colocar es un alineamiento con la laringe. La posición también que el médico tiene que estar es importante para que pueda valorar la laringe, ¿no? Cavidad oral, faringe y laringe, ¿ya? Entonces lo que nosotros buscamos es ingresar a la laringe, entonces lo colocamos en la posición para poderlo intubar. Estos son los medicamentos que utilizamos. Siempre removemos todo lo que cuerpos extraños que hay en la boca, dentaduras, ¿no? Si hay, bueno, aquí en nuestro medio, pues bolito de coca, ¿no? Comida, restos de alimentos. Ahora vamos a ver cómo se hace la intubación. Esa se llama maniobra de Selig, que es la compresión del cartílago cricoides sobre el esófago para evitar que el paciente se broncoaspire, ¿no? Y podemos ver esto, ¿no? La compresión del cartílago cricoides sobre el esófago. Fíjense cómo está mirando el médico, ¿no es cierto? Y cómo va a colocar al paciente para poder hacer la intubación, ¿no?
La hoja es importante. Se agarra siempre con la mano izquierda. Con la mano derecha él abre la boca, hace una pequeña apertura de la boca, introduce el laringoscopio, lleva la lengua hacia un lado, ¿no? Con mucho cuidado de no lesionar los dientes. Identifica la epiglotis, que es esto que ustedes ven acá, y luego va a identificar las cuerdas bucales, ¿no? Eso con el lugar donde va a colocar la punta de la cánula es en la vallécula, por detrás de la epiglotis, cuando usamos la hoja redonda, ¿no? Curva. Y justamente me va a visualizar. Esto blanquito que ven ahí son las cuerdas bucales. Sin embargo, el laringoscopio el recto va a ir por detrás de lo que es la epiglotis, ¿no? Y aquí podemos ver las cuerdas bucales, ¿no? Y vamos a ver cómo el tubo va a entrar dentro de la tráquea. La tracción en este sentido, no la palanca. Este es uno de los primeros errores que se cometen cuando estamos haciendo la intubación. Quieren hacer esto que no se debe hacer, o sea, tratar de palanquear. Y no es fuerza, en realidad es hacerlo sostenido para poder visualizar la cuerda bucal. Una vez que he visualizado las cuerdas bucales, tranquilamente puedo introducir el tubo. Si yo no valoro, no observo las cuerdas bucales, pues no puedo introducir el tubo. Viene a ser un error. ¿No? Entonces veo las cuerdas bucales y voy a introducir el tubo. Entonces es difícilmente, o si quieren ustedes, improbable que yo me equivoque si yo veo las cuerdas bucales como entran. O sea, no puede haber margen de equivocación. Pero si no veo las cuerdas bucales y coloco el tubo a ciegas, probablemente me va a entrar al esófago, el paciente va a broncoaspirar y el paciente no va a oxigenar y probablemente el paciente va a morir debido a una hipoxia. Una vez que he inflado el balón, puedo sacar, ya no dejo de hacer lo que se llama, lo que conoce como la maniobra de Selig, ¿no? Que es comprimir el cartílago cricoide. Una vez inflado el balón, confirmo que mi tubo esté dentro del esófago, mido con el capnómetro, valoro con el estetoscopio que los dos pulmones estén oxigenando adecuadamente, ¿no? El tubo tiene que entrar hasta el número 22, 23, ¿no? Aquí podemos ver el 24, que esta medición ya es en centímetros. Se valora la capnometría, en realidad en este están usando un capnómetro que marca el color, ¿no? Y obviamente va a cambiar de color, ¿no? Y al cambiar de color voy a estar seguro de que el paciente está intubado orotraquealmente. La forma en medicina de no cometer errores es revisar, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más veces revisamos, mejor, ¿ya? Verifiquemos que esté bien hecho, ¿no? Aquí, si tengo el estetoscopio, lo primero que voy a ocultar va a ser el epigastrio, porque el primer lugar de error va a ser que intuba al paciente al estómago. Después voy a ocultar los pulmones, ¿no? Oculta siempre el lateral, ¿no? Y la confirmación la voy a tener siempre 22, 23, 21, entre 21 y 22 donde tiene que estar el tubo, ¿no? Este está por encima de la calle. Esta es una radiografía donde vemos que tiene una línea radiopaca el tubo y se ve que está por encima de la carina de 3 a 5 centímetros, que es lo ideal. Si yo meto mucho el tubo, puedo hacer una intubación selectiva y un pulmón ventilarlo y el otro no. Por eso es importante verificar con una radiografía de tórax también después que ya hicimos la intubación dónde se encuentra el tubo. Y también para ver si no hay otro problema a nivel pulmonar. Bueno, la otra forma es asegurar el tubo una vez que ya esté colocado con una cinta, con tela adhesiva o con un sujetador de tubo. Que esto es importante para evitar que el tubo esté pegado a los labios y cause lesiones en labio, en boca, úlceras de cúbito, ¿no? Pero si no hay este dispositivo, pues la otra es hacerlo con tela adhesiva o también hacerlo con una gasa larga, ¿no? Una venda larga y poder hacerlo, ¿no? Y es importante esto para que quede fijado, ¿no? Y no se salga. Y obviamente después de eso van a hacer la inducción anestésica y van a continuar la cirugía. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, intubación al esófago es la más grave, ¿no? Que se intuba el paciente al esófago es lo más grave porque va a causar hipoxemia, va a causar hipercapnia y va a causar la muerte del paciente. También pueden haber los vómitos,
También puede haber la aspiración, la neumonitis, la neumonía, ¿no? Esto puede ser bastante grave. Puede haber un laringoespasmo, puede haber un broncoespasmo y puede haber una apnea. Muy bien. Esto es la intubación otraqueal y la intubación en COVID cambió un poco, ¿no? Respecto a que nosotros aquí tuvimos que usar materiales para modificar esto, ¿no es cierto? Los médicos teníamos que hacer un checklist, usar otro tipo de mascarillas, que son las N95, para evitar que el COVID nos contagie. Pero teníamos que intubar a los pacientes, teníamos que intubarlos. Pero ya usamos biolaringos, copios, y obviamente habían 2 equipos que tenían que hacer esto, solamente en 2 entraban a hacer la intubación para evitar que el COVID contagie, porque justamente la vía respiratoria era la que contagiaba más, ¿no? Entonces se decidió hacer la videolaringo para estar alejado del paciente y obviamente los médicos tenían que usar lo que se conoce como EPP, que es la indumentaria que protege al personal de salud, ¿no? Entonces nos teníamos que vestir con, aparte de la mascarilla, una máscara facial, un EPP, ¿no? Guantes, ¿no? Y recién podíamos hacer la intubación. Y obviamente en un ambiente que estaba completamente estéril, ¿no? Teníamos que hacer un equipo, teníamos que verificar todos los indicadores y teníamos que tener todos los equipamientos para realizar esta intubación. Ya se preparaban los medicamentos para la sedación del paciente, ¿no? Aquí tenemos Propofol, ¿no? Se monitorizaba al paciente que iba a ser intubado. Se valoraba la respiración y la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esta es la venosa y la otra es la cardíaca, ¿no? Se valoraba también al paciente signos vitales, sistema de succión, se valoraba lo mismo que valoramos en el otro paciente, los sistemas del ventilador manual, ¿no? Ver la válvula, ¿no? Se valoraba la mascarilla, el filtro antiviral era muy importante en estos casos. Tenemos un video laringoscopio, tenemos un laringoscopio, ¿no? Un carro de vía aérea o un carro de paro también en caso que lo necesitemos. Esa es la buji, que llama bujía, que se puede hacer. O también, si no podíamos intubar, usábamos el fibroscopio, que es un broncoscopio. También podíamos hacer la vía percutánea si era necesaria una tracostomía. Entonces, los médicos estábamos preparados para hacer lo que sea necesario si no se puede intubar el paciente. Entonces, es importante hacerlo adecuadamente, ¿no? Aquí están preparando la inducción anestésica, ¿no? O usan succinilcolina como relajante muscular o estimulante, ¿no? Aquí vamos al procedimiento, ¿no? Aquí se verifica que esté todo el material listo para la intubación del paciente, ¿no? ¿Quién va a hacer la intubación? Ya conoce todos los riesgos, tiene todo el material. Y acá estamos haciendo una intubación en un paciente simulado, ¿no? Y este es un paciente que requería la intubación porque ya probablemente no podía respirar. Este es un CPAP nasal, ¿no? Que está metiendo presión positiva y pese a eso él probablemente no está oxigenando adecuadamente. Por eso el paciente se va a someter a intubación porque se han valorado parámetros que indican que hay una falla respiratoria. Primero, si vamos a intubar, mascarilla ambú, ¿no? Colocamos los medicamentos, ¿no? 30 a 60 segundos oxigenamos al paciente, colocamos el videolaringoscopio, ¿no? Y colocamos el tubo dentro, ¿no? Siempre con el protector viral. Porque una vez que entre la tráquea va a salir aire por acá. Y este aire tiene que quedar, este filtro viral deja que no permite que el virus salga para acá afuera, ¿no? Entonces es la forma adecuada de intubar a un paciente COVID. Y luego ventilarlo, ¿no? Igual se fija el tubo como tiene que fijarse, ¿no? Simplemente las cosas que cambian es el filtro viral, ¿no? Y eso.
Y bueno, que hay que ponerse su EPP para entrar a hacer el procedimiento, luego sacarlos, desecharlos, ¿no? Todo un procedimiento que la verdad que es bastante tedioso. EPP, ¿no? Es un equipo de protección personal. Muy bien, ahora vamos a ver la traqueostomía percutánea, ¿no? Otro procedimiento que se realiza cuando no se puede intubar a un paciente, ¿no? Que es la colocación de una cánula de traqueostomía por percutánea. Para esto hay un dispositivo de percutánea que es muy sencillo de usar. Se usa el método de Seldinger. Este cirujano lo inventó hace mucho tiempo, creo que en los años 60, que consiste en colocar una aguja, ¿no? O también aquí tenemos una traqueostomía abierta, que es la que ahora se hace mucho menos que la percutánea. Solamente hacemos la percutánea cuando, aquí por ejemplo vemos el médico que está metiendo un broncoscopio dentro de la tráquea, y aquí vemos que está haciendo una punción, fíjense, mete una guía y ahora está metiendo la cánula, ¿no? Dentro de la tráquea. ¿Cuáles son las indicaciones de la traqueostomía percutánea? ¿No? Paciente que ya ha estado intubado más de 7 días, ¿no? Y necesita una traqueostomía. Paciente con obstrucción de la vía aérea superior. Paciente que necesita protección de la vía aérea. Y paciente que necesita limpiar los pulmones, que sí quiere decir limpiar las secreciones. Entonces meter una sonda para limpiar, porque no nos olvidemos que el tubo traqueal es un espacio muerto bastante largo, y después de los 7 días ya el paciente puede hacer neumonía, que puede ser la causa de muerte. Otra indicación, previo a la traqueostomía, que el paciente necesita un tipo de cirugía de cuello, ¿no? Alguna contraindicación, percutánea de traqueostomía. Contracción absoluta, inestabilidad cervical, paciente con coagulopatía no controlada, paciente con una infección a nivel del cuello, contracciones relativas, paciente con dificultad de la anatomía, ¿no? Paciente que no se identifica adecuadamente las estructuras del cuello, paciente con severa falla respiratoria, ¿no? Que tenga periodos de apnea y depresión positiva, ¿no? En la ventilación, no se lo pueda ventilar adecuadamente y se sospeche, ¿no? Se modificó para los pacientes con COVID, parálisis neuromuscular, pacientes con periodos de apnea, pacientes con exposición a equipos que vayan a tener contaminación con el COVID, y pacientes que necesitaban estar protegidos con el EPP. Se modificó, ¿no es cierto? ¿Cuál es el equipamiento que nosotros vamos a necesitar? Pues primero vamos a necesitar un video flexible, medicamentos para sedar al paciente, un lubricante, ¿no? Si usamos silocaína en gel, solución salina, usamos lubricantes quirúrgicos para poder deslizar el tubo, ¿no? Usamos una pinza disectora, un tubo de traqueostomía percutánea, ya que es un set diferente al de traqueostomía normal, que tiene varios materiales dentro de ello, entre ellos dilatadores, guías, agujas, ¿no es cierto? La primera es la aguja, esta es la guía, este es el dilatador, este es el tubo ya que va a dilatar, perdón, más adentro, ¿no? Y otro dilatador, y luego tenemos ya la cánula de traqueostomía, ¿no? Que luego podemos colocar cualquier cánula de traqueostomía normalmente que usamos en los dispositivos, ¿no? Aquí tenemos la guía por dentro, perdón, el dilatador, y esta es la cánula de traqueostomía que va a quedar en el paciente. Este igual es un sistema de CAF o de balón que tienen las cánulas que se inflan, ya, para que puedan estar sujetadas dentro de la tráquea, que también es importante. Y se fijan al cuello mediante estas pequeñas aletas que tienen. Aquí se está colocando por el tubo orotraqueal, se está haciendo la fibrobroncoscopía, ¿ya? Entonces el médico acá está viendo por dentro la tráquea, ¿ya? Esto es muy importante porque el otro médico prácticamente tiene que insertar una aguja en la tráquea, en el centro de la tráquea. Es importante la posición. Aquí estamos
poniendo un almohadón debajo de los hombros, ¿no? Esto es para que el cuello quede completamente estirado, ¿ya? Se valore dónde se va a colocar. El médico tiene que aprender a sentir dónde está la tráquea, dónde está la laringe, dónde está. Entonces, la punción es en la tráquea, no es en la laringe, ¿ya? Entonces, aquí un punto de mayor seguridad sería hacerlo con la fibrobroncoscopía, ¿no? Aquí están metiendo el fibroscopio por dentro del tubo orotraqueal, ¿no? Van sacando un poco, recorriendo el tubo orotraqueal. El médico acá está haciendo una punción, este médico de acá, el que está a este lado. No, fíjense, él hace la punción. El médico de la derecha está haciendo la punción y está viendo la aguja dentro de la laringe, ¿no? Es importante identificar la laringe, la tráquea y hasta dónde va. Cartílago tiroides, cartílago cricoides, membrana cricotiroidea, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Es importante que a los lados yo tengo los vasos sanguíneos. Tengo la carótida, tengo el vaso yugular, la yugular interna. Y obviamente, cuando hago una abierta, puedo hacer esto, por ejemplo, hacer el corte en la tráquea y colocar la cánula, ¿no es cierto? Acá tengo, por ejemplo, que es importante tener en cuenta los riesgos del procedimiento, ¿no? Tiene que haber un consentimiento también tiene que haber una valoración. Un paciente de terapia intensiva, por ejemplo, que está ahí, se le puede hacer también algunas veces, si tenemos todos los materiales, podemos hacer en la misma terapia intensiva, que son ambientes más o menos como un quirófano, que son estériles, se puede también realizar el procedimiento. Aquí está el paciente. Se hace la punción, se hace el corte. Se hace la apertura y luego se va a hacer la punción. Aquí está haciendo unos puntos de sujeción en la piel. Esto para evitar o para fijar también cuando quiera meter el tubo. Entonces aquí van a hacer la broncoscopía de una vez que hacen la incisión en la piel, ¿no? Antes de hacer la punción en la tráquea, mete el broncoscopio por el tubo. Fíjense acá en la imagen, está viendo aquí claramente cómo se ve. Aquí en la pantalla está viendo, ahí está, ya se entró hasta adentro de la carina. Ahora vuelve para atrás. Ahí está la carina. Sabe que esta es la tráquea. Está dentro del tubo orotraqueal. Este es el tubo orotraqueal. Va a recorrer el tubo orotraqueal ahora el ayudante para quedar en la tráquea. Entonces le dice retire el tubo orotraqueal hacia atrás y va a empezarlo a retirar. Ahí empieza a retirarlo para atrás, fíjense. Esto que ven acá es el tubo orotraqueal, ¿ya? Y esto que está acá adelante es la tráquea. Esa es la tráquea, ¿no? Ahí está haciendo la presión el médico de acá, fíjense, con el dedito para saber dónde está. Y ahí se da cuenta que está bien en la tráquea, en la herida que él hizo, ¿no? Previo identificación de la tráquea. Y este es importante, no lesionar la laringe, ¿no? Va a hacer la punción con la aguja en 90 grados, ¿ya? Funciona, eso, entró, aspira para saber que está dentro de la tráquea, ¿no? Pero al mismo tiempo también lo va a ver acá en la imagen del endoscopista, fíjense acá, fíjense, entró. Ahora, aquí lo importante es no lesionar la cara posterior de la tráquea, porque ahí atrás está el esófago, entonces tiene que ahí en ese momento parar, ¿no? A veces puede estar el tubo orotraqueal, ¿no? Y funcionar en un lugar que no era el adecuado, ¿no?
Aquí vemos que por la aguja que introdujo va a meter una guía. Luego saca la aguja para que no se produzca lesión. Luego mete un dilatador, primero pequeño. Fíjense cómo entra el dilatador dentro de la tráquea. Luego mete un dilatador más grande. Fíjense cómo entra, ¿no? Y luego ya va a meter la cánula, ¿no? Ya deja una guía más gruesa. Y luego va a meter la última guía con la cánula y ya queda la cánula de traqueostomía dentro de la tráquea, ¿no? Fíjense. Y todo este proceso se está viendo claramente que no hay una lesión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la seguridad de la broncoscopía? Que prácticamente estamos viendo que no nos hemos ido a un lado de la tráquea, no hemos lesionado nada y prácticamente el paciente queda con el tubo, con la cánula de traqueostomía, ¿no? Ahí está la guía, fíjense. Aquí termina ya el procedimiento. Es importante valorar luego una radiografía para ver si está todo adecuadamente. Tiene varias valoraciones que se puede hacer. Se puede limpiar toda la secreción bronquial por dentro. Es importante para un buen manejo de las secreciones y evitar las neumonías, ¿no? Y esto debe cambiarse la cánula de traqueostomía por lo menos cada 7 días después de haber hecho la traqueostomía. Esto es importante porque hay un trayecto fistuloso y la cánula normalmente puede ver bacterias, ¿no? No hay que usar muchos aerosoles, ¿no? Hay que tener en cuenta de la insuflación del CAP porque puede producir estenosis también, entonces hay que inflarlo despacio. No hay que succionar mucho dentro de la mucosa porque podemos hacer lesiones. Hay que modificar el oxígeno, que es importante. Y obviamente los pacientes se tiene que hacer un test de COVID negativo cuando ya salieron de la enfermedad, ¿no? Eso en relación con el COVID. Complicaciones. Esto es importante. Siempre que hacemos procedimiento tenemos que saber cuáles son las complicaciones. Hemorragia, obstrucción de la traqueostomía del tubo, ¿no? Que se vaya hacia un lado la traqueostomía, que puede suceder, ¿no? O también lesiones de esófago, aunque aquí no está puesto, pero también las lesiones de esófago pueden ser, ¿no? Bien. Luego tenemos acá en el hospital japonés, en el tiempo del COVID, cómo hacíamos la intubación. Tenemos nuestro videolaringo, fíjense, se inventaron los anestesiólogos una capa que protegía al anestesiólogo para que haga la intubación. Aquí estamos haciendo la intubación de un paciente con COVID que estamos operando en el tiempo del COVID, con esta cajita prácticamente que lo que hacía era proteger al anestesiólogo del virus, ¿no? Bueno, cuando ya no se puede hacer esto, viene la cricotiroidotomía. La cricotiroidotomía, que es el último procedimiento que se tiene que hacer de emergencia, ¿no? Donde el médico tiene que hablar dónde está el cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Tiene indicaciones claras, ¿no? Cuando no puedo intubar a un paciente, dificultad en la anatomía para poder intubarlo, una hemorragia masiva por boca o cara, un trauma facial, una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Son datos importantes que yo tengo que tener del paciente, ¿no? ¿Cómo debo hacer mi procedimiento? Pues debo identificar dónde se encuentra, ¿no?, la membrana cricotiroidea. Entonces es importante que yo valore dónde está el cartílago tiroides, cricoides, y en medio se encuentra la membrana cricotiroidea. Y el lugar de colocar la cánula es en este lugar. Puedo hacerla también por punción, que viene a ser la cosa más rápida del mundo. Entonces así es como se hace, ¿no? Coloco una válvula número 14, coloco una jeringa, ¿no?, que puede ser de 5 ml, ¿no? Y coloco el oxígeno, ¿no? Con esto puedo oxigenar con esta brándula, pero no voy a poder por mucho tiempo. El paciente va a ser hipercapnia, pero me da tiempo para que yo haga una traqueostomía, ¿ya? O haga una cricotiroidotomía abierta. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones? Bueno, cuando usted pueda intubar, pues no es necesario hacerlo, ¿no es cierto? Un trauma de laringe severo, con lesión cricotiroidea, o que el paciente esté intubado adecuadamente, ¿no? No tendría sentido.
Entonces, antes de hacer la crico, si puedo ventilarlo, lo voy a ventilar para preoxigenar al paciente. Es importante que haya un consentimiento informado. Mis equipamientos son guantes, soluciones antisépticas como povidona ayudada, gasas, anestesia local con epinefrina, ¿no? Jeringas de insulina o agujas, perdón, de insulina. La cánula de traqueostomía que tiene que ser de 6 milímetros, un escalpelo, una pinza hemostática curva, un dilatador, un gancho, un hook, un hilo para fijar la cánula. La cánula tiene que ser de 6 milímetros cuando hago una cricotirotomía abierta. Ya no puede ser de más, porque no va a entrar, ¿no? De menos puede ser, también de 4 si quieren, pero de 6 por lo menos, ¿no? Entonces, mi cánula tiene 3 partes, ¿no? La cánula, el mandril y esto se llama la camisa. ¿Ya? Lo que va a quedar en el paciente en realidad va a ser la camisa y la cánula. Esto es solamente para colocar la cánula de traqueostomía, ¿no? Y una vez colocada dentro de la tráquea, puedo hacer la ventilación con el sistema de ventilación manual. Acá tengo también, si no tengo la cánula y hay una emergencia, puedo también colocar un tubo orotraqueal de 6 milímetros, ¿ya? La diferencia entre el tubo y la otra es que yo tengo un sistema de fijación en las cánulas y en los tubos no. Entonces también existen estos medios de fijación o lo fijo con una tela, ¿no? Ya me busco la forma para fijarlo. Acá tengo que es importante hacer la ventilación manual al comienzo para oxigenar adecuadamente al paciente, ¿ya? Entonces yo debo agarrar con una mano, fijar la laringe, identificar el cartílago tiroides, identificar el cartílago cricoides y luego hago mi incisión para entrar dentro de la membrana cricotiroidea, ¿no? Es importante mi ganchito para que yo pueda meter mi cánula, ¿no? Aquí tengo que abrir sobre la membrana. No tengo que lesionar ni el cartílago tiroides ni el cartílago cricoides, ¿no? Si yo lesiono el cartílago tiroides y cricoides, prácticamente lo dejo al paciente. Si es que vive, el paciente va a quedar mudo porque no va a poder usar la laringe, no va a poder hablar, ¿no es cierto? Tengo ciertos nervios también acá, como el recurrente laringio, la arteria carótida que están a los lados, ¿no? Que se pueden lesionar si yo no voy al centro. Por eso es importante la palpación. La palpación es lo más importante para hacer este procedimiento. No debo lesionar las otras estructuras. Si yo tengo un conocimiento adecuado de la anatomía, pues no lo voy a lesionar, ¿no? Y ese es el lugar exacto donde yo tengo que hacer mi colocación. Perdón, me voy para atrás. Ya. Entonces, este es un procedimiento bastante sencillo, ¿no? Complicaciones, perforación del esófago, enfisema subcutáneo, ¿no? Que puede existir en el paciente. Hemorragia, ¿ya? Entonces, esto tenemos que tener cuidado. Si nosotros tenemos cuidado en el procedimiento, pues no vamos a llegar más allá, ¿no? También es importante hacer una revisión de una radiografía de tórax porque las pleuras están a los lados y puede haber una lesión de la pleura, puede haber una falla respiratoria, ¿no? Que puede ser grave en el paciente. Es importante, yo como médico general hago este procedimiento para salvar la vida de un paciente. El paciente tiene que ir luego a una interconsulta con cirugía, o tengo que llamar a un cirujano para que me ayude, pero el procedimiento está indicado que lo tiene que hacer un médico general, porque es un dato de emergencia. Obviamente, si hay un cirujano, lo va a hacer el cirujano. Pero si no hay el cirujano y el médico no pudo intubar al paciente, el médico no pudo ventilar al paciente y lo único que queda es hacer una crico, el médico tiene que saber hacerlo. El médico general tiene que estar capacitado con esta competencia que es importante. Muy bien, jóvenes, ese es el tema. Esto lo vamos a practicar. Todos estos procedimientos los vamos a practicar en la sala de simulación, ¿no? Y obviamente esto es más fácil practicarlo que explicarlo así, pero creo que la forma más fácil de explicarlo es mediante videos, ¿ya? Y si alguien tiene una preguntita ahorita, con todo gusto. Ah, ¿se durmieron? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha, sí. Perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Alguna duda?
Bueno, parece que no hay pregunta, ¿no? De todas maneras, en las prácticas vamos a